muchas de estas conclusiones ya habían sido adelantadas por exfuncionarios del INE, como por ejemplo Orión Aramayo, ex subdirector de Infraestructura y Censo del INE, con quien vamos a tomar contacto desde Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y antes de entrar en el tema del censo propiamente tal, ¿por qué renunció? ¿Qué le dijo al director del INE? Aló, estamos en línea, ¿no es cierto? Sí, estamos en directo. Ya. Mire, lo que nosotros, primero, ante el emplazamiento que hace el presidente de la República, que creo que bueno que reconozca y pide perdón, pero no me parece procedente que un error de la magnitud que se cometió en esta operación se le atribuya desde el 2008 hacia atrás. Yo por lo menos aquí estoy dando la cara. Yo fui la persona que en 2009 se hizo cargo del censo y durante aproximadamente un poco más de un año fui la persona que lideró la transformación de un censo de hecho que aparte de la épica y aparte de la tradición cívica que pueda significar, no tienen mayores ventajas técnicas, y yo como ingeniero, yo como un doctor en planificación, un investigador de lo que es la planificación, evidentemente no me podía hacer cargo de una operación en la cual el éxito o la calidad no estaba garantizada. Pero usted lamentablemente... Sí, señora Mario, usted se hace cargo para que se entiendan las fechas y nos pueda seguir la gente. Usted se hace cargo desde el año 2008 de este cambio en el censo, pero la decisión final de hacer el censo con este nuevo sistema no se toma hasta el año 2011. ¿Qué ocurre entre el 2008 y el 2011? A ver, lo que me corresponde a mí, para que la audiencia lo tenga clarísimo, cuando yo asumo el 2009, y a principios del 2009, y termino como subdirector en marzo del 2010, y sigo en el INE a petición principalmente el subsecretario de Economía, que me solicita que me quede el señor Flores, esperando a junio para ver las modificaciones o correcciones que podían hacer en el INE. Nosotros planteamos a mediados del 2009 la posibilidad de cambiar el censo de hecho a derecho, pero siempre y cuando con las siguientes condiciones. Una, con un apoyo estratégico del IBGE, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de Brasil, que no solamente nos invitó a participar en los censos pilotos. Ellos tienen censo de derecho que dura 3 meses, donde contratan principalmente a estudiantes de las carreras más involucradas con un censo, y yo participé de este censo piloto para justamente ver cómo funcionaba. Y ellos dentro de las cosas que nos apoyaban, uno, nos apoyaban en todo lo que es la operación, que la operación es compleja y distinta. 2, ellos comprometieron a entregarnos, a prestarnos una cantidad ilimitada de PDA con los software necesarios y con los GPS necesarios para poder hacer georreferenciación. Entonces, cuando nosotros proponemos hacer una modificación tan grande, teníamos 2 condiciones. Una, que la decisión se tomara lo más rápido posible, porque nos quedaban solamente 4 años para poder implementarla. 2, que tuviéramos una alianza estratégica con CERADE, con quien participamos en estas reuniones, con el IBGE de Brasil y con las Naciones Unidas, con otros departamentos de las Naciones Unidas. De hecho, yo participé en una coordinación con todos los encargados de censo de las Naciones Unidas en Panamá, justamente para poder obtener todas las posibles errores, buenas prácticas y una coordinación operativa con todos los censos latinoamericanos. ¿Es cierto que en agosto del 2011 se toma la decisión finalmente de hacer el censo en en 3 meses y no en un día, para evitar darles el poder a los estudiantes que estaban movilizados y que podrían haber sido gran parte de los reclutados para un censo en un día? Ahí tenemos 2 cosas. Yo como investigador no me gusta hacer citas de las citas, pero creo que como la labor de ustedes no es investigar sino informar, creo que me puedo dar digamos la libertad de poder conversar o contar. La presidenta de la organización de funcionarios del INE me planteó. Cuando yo salgo del INE en julio del 2010, dejo planteado y dejo un documento y se lo entrego al subsecretario, en el cual con todas las modificaciones necesarias para hacer un buen censo, pero con la imposibilidad de hacerlo ya a esa altura. O sea, un censo requiere 5 años de planificación cuando está en régimen, pero cuando quieres hacer cambios estructurales ya era imposible hacerlo desde junio del 2010 a abril del 2012. Posteriormente, la ANFINE, que es la Organización de los Funcionarios del INE, se reúne con el señor, esto me lo comenta, se reúne con el ministro de Economía, Fontaine,
y llegan a un acuerdo de que se va a hacer el censo de hecho, en un solo día, porque es lo que el INE sabe hacer, porque es parte de la tradición, porque es lo más fácil que se puede implementar en ese minuto. Luego, cuando cambia el ministro, lo que entiendo y lo que me comunica la gente del INE es que el siguiente ministro, que es el señor Longueira, dice que no se va a poder hacer el censo en un solo día, justamente porque podían tener problemas con los estudiantes secundarios, con algunos funcionarios, y porque además uno de los principales pilares de apoyo que se tienen también son los profesores. Pero según debido a que señora Mayo, según la información que usted maneja, entonces, ¿la decisión la toma el ministro de Economía, Pablo Longueira, o la toma el director del INE de cambiar el sistema del censo en el año 2011? En eso yo creo que quiero ser lo más prudente y responsable posible en estas circunstancias. Yo creo que lo mejor es poder conversar con la señora Odette Barriga, que es la presidenta de la ANFINE, que es una persona que tuvo un rol protagónico en este proceso y es responsable, digamos, porque más durante por lo menos el periodo que fui subdirector tuvimos una muy buena relación y una persona que tiene, digamos, una vocación de servicio real en la política, sino que es una labor realmente gremial con respecto a sus funcionarios. Entonces ahí yo creo que mejor sería hablar con el senador Odette Barriga, que es la persona que participó en todo el proceso de negociación y fue la que me comentó de que cosa que yo no sabía, de que se había cambiado a lo menos 3 veces la forma en que se iba a hacer el censo. ¿Hay, señora Aramayo, alguna alternativa para no repetir el censo, o con la situación que tenemos en este momento la única opción que queda es repetirlo el año 2015? Sabes que la primera vez que leí el informe, venía desde el Cusco, cuando leo el informe, tenía la impresión de que había que leerlo entre líneas, porque si la razón que se daba era el problema demográfico, la cantidad de población y el tema de las viviendas, o sea, la cantidad de viviendas, existen métodos indirectos totalmente probados y recomendados por el Banco Interamericano de Desarrollo y CELADE, que es... y que además el INE lo tiene de forma regular, se llaman estadísticas vitales, que con el Ministerio de Salud y con el Servicio de Registro Civil se puede establecer exactamente la población entre los nacidos y los muertos. Y la cantidad de viviendas, de edificaciones o establecimientos se puede establecer, el INE tiene una unidad que se llama Geografía, y el Departamento de Geografía tiene una relación permanente con todas las direcciones de obra de los municipios, y a través de ellos se puede saber exactamente cuántas viviendas, establecimientos o edificios se han construido. Por ende, con esos 2 datos ya se podría tener esa información, se podría calibrar, mejorar, y de hecho en todos los censos se evalúa a través de estos medios. Pero la recomendación de hacer un censo abreviado me daba a mí la impresión de que lo que estaba atrás no era un problema de omisión tanto de viviendas como de población, sino que estaba en la calidad de la caracterización de los ciudadanos. Y eso sí que es grave. Les voy a poner solamente un ejemplo. Es que nos va acabando el tiempo y necesitamos respuestas lo más concretas posible. ¿Usted cree que hay alguna alternativa mejor que repetir el censo, sí o no? Repetir el censo es un instrumento que se usa regularmente para evaluar los censos. Existe por digamos, procedimientos internacionales que una vez hecho un censo, se hace un censo abreviado para justamente evaluarlo, corregirlo y mejorarlo. Por ende, la propuesta de hacer un censo no es una idea descabellada y tampoco la inventó la Comisión. Pero es un problema, se hace una encuesta, un censo abreviado porque no tiene ninguna correlación con un censo de derecho. Eso sería, derechamente, desechar toda la información de este censo, y eso quiere decir que el problema era mucho más grave, que no era un problema solamente de la población y de la edificación, sino que es un problema estructural en todo lo que fue el levantamiento de datos. O sea, solamente para entenderlo, señora Aramayo, lo que usted está diciendo es que no solamente habría un problema en que faltó gente por encuestar, sino que además la gente encuestada, ese trabajo también podría estar mal hecho, por lo tanto, todos los datos podrían estar contaminados. ¿Eso es lo que quiere decir? Yo leo entre líneas del informe, eso fue lo que el presidente de la República dijo hace unos minutos, en el cual no solamente la cantidad, sino que además la caracterización estuvo, digamos, con problemas, y si es que se pretende hacer un censo de hecho, lo que se está haciendo derechamente es desechar este censo. Una comisión, la que evalúa esto, es una comisión bastante respetable, son profesionales de muy buen nivel, por ende, si están haciendo esa propuesta es porque creo que el problema es mucho más serio que el problema de la población y la edificación. Señora Aramayo, ¿cuál es su estimación de cuánta gente fue omitida, cuánta gente no fue censada? Hace un tiempo conversamos con usted en CNN Chile
y usted tenía una cifra superior al 9,3% que entrega finalmente la comisión. ¿Cuánta gente no fue censada? Ese dato yo no lo puedo tener. Creo que la encargada de operaciones del INE en esa época les podría decir, o el encargado del censo en la operación misma les podría decir el dato. Pero yo quería explicarles por qué mayor número. Porque el nivel de gravedad o el hecho que se fuera el director del INE o que ocurriera lo que ocurrió, que hay una comisión nacional y después una comisión internacional y que se va a repetir el censo, no puede ser por un 9,3% de omisión. Cuando yo a los expertos internacionales le pregunto, como nuevo encargado de censo, si es que podíamos alcanzar una cobertura del 95%, me dijeron, no te exijas tanto, no es necesario esforzarse tanto porque por cada punto porcentual de aumento implica un esfuerzo operativo muy grande y económico muy grande. Concéntrate en tener el 95 y 90%. Yo le dije, ¿y cuándo fracasa un censo? El censo no fracasa, un censo puede tener un 15% de omisión, mientras esa omisión esté distribuida, digamos, culturalmente bien, no hay problema. Entonces, yo no creo que el problema sea la omisión de un 9,3%. Yo creo que el problema son que hay comunas que tienen un 20% de omisión o 30% de omisión, hay zonas territoriales que no fueron a abarcar, y de lo que se abarcó, la calidad del dato no es buena. Solamente, para terminar, quiero dar un ejemplo. A mí cuando me censaron, yo sabía que una de las preguntas que había era si uno reciclaba o no basura. Y cuando yo le digo, disculpa, no me va a preguntar sobre si reciclan o no basura, me dice, sí, disculpe, recicla, sí. Y tomó una goma y borró. Esa persona venía con la respuesta ya contestada por ella misma, para justamente apurar su proceso de encuesta. Si eso, que fue un caso particular, que me tocó solamente a mí, del cual no puedo extrapolar la realidad, pero si eso se repitió muchas veces, creo que tenemos un problema mayor y efectivamente es necesario repetir un censo. Orión Aramayo, muchas gracias por haber conversado con nosotros hoy en CNN Chile. Buenas noches. Gracias a ustedes, que estén muy bien, chao.